Mi nombre es Daniel Ramos Cruz. Yo soy historiador oficial de la ciudad de Bayamón, pero soy historiador de profesión, así que me vengo desempeñando como profesor en la universidad y a la misma vez como historiador oficial. Yo tengo un bachillerato en 4 especialidades. El bachillerato lo hice en la Universidad Interamericana Recinto de San Germán. Una especialidad es en educación secundaria, una especialidad es en música, una especialidad es en historia y la otra es en filosofía. Después que yo termino en San Germán Interamericana, yo regresé a Bayamón, porque yo soy natural de Bayamón. Así que en ese tiempo decidí entrar a estudiar la maestría. Entro a estudiar la maestría al seminario de la Orden Dominica, de los frailes de Bayamón. Entonces, ahí hago una maestría en estudios teológicos. Después que yo termino esa maestría en estudios teológicos, entonces yo entré a la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano a hacer mi doctorado en filosofía y letras. Cuando yo paso ahí, entonces me especializo en historia de América con una concentración, es decir, mi trabajo de investigación giró alrededor de las mentalidades, historia de las mentalidades en torno a la muerte, que es mi área de trabajo de investigación. El doctor Agustín Estal es una de las figuras más importantes en la historia de Puerto Rico. El doctor Agustín Estal es un médico de origen alemán, realmente él nace en Curazao, el papá era alemán, la mamá era holandesa. Viene a América y en Curazao nace Agustín. Se convierte en médico en Alemania, se lo llevan muy pequeño, como a los 12 años viaja a Alemania, y estando en Alemania, pasa de Alemania a Austria y termina los estudios doctorales, regresa a Puerto Rico y se dedica a vivir en Puerto Rico. La vida de Agustín Estal es muy difícil resumirla en poco, porque es enorme. Agustín regresa a Puerto Rico y viviendo en Bayamón, el lugar que él va a escoger para vivir es Bayamón, se va a dedicar al estudio de las ciencias. A pesar de que él es un médico, él va a incursionar en diferentes áreas de la ciencia. Por ejemplo, Agustín publicó libros sobre botánica. Tiene un gabinete botánico que es gigantesco. Estamos hablando de como 8.000 especímenes. Estudió más o menos en ese renglón. Estudió zoología. Tiene un gabinete zoológico que consta como de 5.000 piezas. Estudió etnología. Es uno de los primeros autores, si no es el primer autor puertorriqueño que produce estudios sobre los indios de Puerto Rico. Era arqueólogo, se dedicó a aglutinar materiales de arqueología, piezas de arqueología y a estudiarlas. También se desempeñó en demografía. Tiene un libro completo sobre demografía. Igualmente trabajó historia. Agustín Estal es la primera persona que escribe historia de Bayamón. Él produce un libro que se llama Fundación de Bayamón, que es una pieza importantísima en la historia de este pueblo. Agustín Estal fue uno de los primeros y posiblemente de los únicos investigadores de historia que pudo ver las fuentes primarias de la construcción del pueblo de Bayamón, que estaban albergadas en la parroquia de la Santa Cruz, y él tuvo acceso a ella a través de un sacerdote que era amigo de él y le dejaba ver los documentos. Agustín Estal escribió sobre, en términos de medicina, escribió sobre ovariotomía. Tiene una ovariotomía en Puerto Rico, practicada en Puerto Rico, la hace él y la documenta, que eso es una pieza interesantísima, cómo se trabaja la eliminación de ovarios en una operación que él mismo documentó. Wow, Agustín Estal es un genio de la historia. Otra cosa, Agustín Estal practicaba la taxidermia. La taxidermia es el arte de tomar un animal, desprenderle la piel y luego cubrir con madera esa piel y crea el animal como si fuera, no es disecar, es más bien obtener la piel del animal y colocarla sobre una superficie que no pertenece al animal, es como madera generalmente, y crea los especímenes. Otra cosa, Agustín Estal en agricultura
es una de las piezas más importantes de Puerto Rico, salvó la economía del país. Acabándose el siglo XIX, la economía de Mayagüez, por ejemplo, el cuarto departamento de la isla de Puerto Rico, se beneficiaba de la producción de azúcar como la mayor parte de la isla. Y a finales del siglo XIX, una enfermedad ataca la caña de azúcar en Mayagüez. Entonces seleccionan 3 intelectuales para que vayan a estudiar el problema. Y esos 3 intelectuales eran el doctor Agustín Estal, el doctor Gribot Grandcourt, que no era puertorriqueño, pero lo llevaron ahí a hacer ese trabajo, y José Julián Acosta. De los 3, el que da con el problema es Agustín. Agustín se trajo todas las diferentes muestras de caña de azúcar a Bayamón. Esto muy poca gente lo conoce. Sembró alrededor de su casa en Bayamón la caña enferma y comenzó a aplicarle a la caña de azúcar enferma, comenzó a añadirle caña haitiana. La caña haitiana le sirvió a Agustín para sobreponerse a la enfermedad que estaba viviendo la caña de Puerto Rico. Así que la solución fue simple. Una vez él identifica la situación, se pidió a todos los colonos de Mayagüez que quitaran la caña que estaba allí sembrada y se sustituyera por caña haitiana, Salagore, de la versión Salagore. Y eso se hizo en Mayagüez y se salvó la economía del país. Sumamente importante. También participó en política. Participó en política dentro de la perspectiva autonomista. Se sabe que trabajó como síndico en Arecibo, no en Bayamón, pero sí en Arecibo. Y que en adición a eso, produce una gran cantidad de acuarelas. Pintaba, dominaba la acuarela, es decir, Agustín era como yo siempre he dicho, que Agustín era como Aristóteles. Entonces era como un Aristóteles del Caribe. Seleccionaba las especies, entonces las dibujaba en acuarela, dibujaba muy bien. Y preservaba la especie en original, seca, sobre la acuarela que él mismo pintaba. Y clasificaba todo eso por especies, semillas, olvídate, por familias de plantas, buenísimo. Otra cosa importante de Agustín, pues así redondeándolo rapidito, sin meterme muy de lleno en la vida de este genio, otra cosa que él hace es que le incorpora a la cultura puertorriqueña el uso del árbol de Navidad. El árbol de Navidad es un elemento alemán, ¿verdad? Sabemos que es del norte de Europa. En el proceso de cristianizar Europa se utilizaron muchos símbolos y uno de los símbolos particulares para poder llevar el mensaje de Cristo entre los europeos, que eran paganos, era la rama del pino, porque se mantiene verde a pesar de que esté el invierno en proceso. Entonces, claro, esto va a traer eventualmente el uso del árbol de Navidad con las bombillitas y toda la cosa. En el caso de Agustín, como él era alemán, él tenía en su casa de Bayamón, exactamente en la calle Martí, él tenía ubicado un árbol de Navidad que todas las Navidades encendía. Y la gente se pasaba por allí, por aquella casa que tenía unas ventanas grandes, a mirar hacia adentro de la casa para mirar el árbol de Navidad que él adornaba y ponía. Claro, no vamos a compararlo con un árbol de los de hoy, ¿verdad? 7 pies y pico, ¿verdad? Un árbol modesto, pero una cosa que sí le llamaba la atención a las personas. Y pues de Agustín añadiría, para cerrar lo que me has preguntado, que también fue el director médico de Bayamón. La escuela Agustín Estal viene de la década de los 30. Básicamente la podemos ubicar bajo la administración de un alcalde muy querido que se llamaba Ángel Rivera Rodríguez, o Angelino Rivera, como se le conoció popularmente. Angelino Rivera era un alcalde republicano que va a trabajar en Bayamón por aproximadamente unos 9 años. Entonces, tenía la particularidad, este alcalde, que cuando él nació, cuando lo bautizan, su padrino es Agustín Estal, es el doctor Estal. Así que la escuela
posiblemente la encontramos como una extensión de la Escuela Barbosa que nace durante los años 20, porque en Bayamón, cuando hablamos de educación pública, tendríamos, y durante la época obviamente americana, durante el cambio de soberanía, pues la escuela original es la John Marshall, ¿verdad? La escuela John Marshall se va a convertir en la escuela por excelencia en el casco urbano. Y la escuela John Marshall va a tener ahí una gran cantidad de maestros importantes, entre ellos Francisco Oller, el pintor, que va a dar clases ahí en la John Marshall. Con el paso del tiempo se decide abrir un espacio como una extensión a la escuela Barbosa, que es de los años 20, que está ubicada aquí cerquita de nosotros, en la calle Betance, cerca de otra escuela muy famosa que también hubo en esa zona, que fue la Bingham. Estas escuelas son bastante viejas y la mayor parte de la población no las conoce, pero es muy importante. La cancha Bingham, por ejemplo, aquí en esta zona de la calle Toa Baja y calle Betance, ahí fue donde jugaron los Vaqueros de Bayamón por primera vez, la primera cancha de baloncesto, donde jugaron los Vaqueros de Bayamón, o la versión original de los Vaqueros, que fue el equipo de Onofre Carballeira, el equipo del Old Bayamón, era el nombre del equipo, jugaban ahí. Luego, con la administración de Angelino, se hace una extensión sobre un campo de pelota que había en esta zona. Exactamente, la calle Parque, o lo que llamamos hoy día 167 o avenida Ramón Luis Rivera, tenía entre la calle Parque y la calle Doctor Bebe y lo que sería la calle Betance, un parque de pelota grandísimo, muy importante, porque ahí, en ese parque de pelota, que se puede ver en algunas fotografías antiguas, ahí era que se organizaron los primeros equipos de béisbol de Bayamón, y quien trae el béisbol a la zona es uno de los hijos de Agustín Estal, que es la persona que va a ser el coach de los equipos. De hecho, Juan Estal, él va a llevar el equipo, o lo que es el béisbol, a Costa Rica. Y si hoy día Costa Rica tiene béisbol, es porque Juan Estal, Izquierdo, instituyó el béisbol en Costa Rica. Y de hecho hay una rama Estal en Costa Rica que vienen de esa línea, de este muchacho que fue a estudiar los volcanes a Costa Rica, y por allá se quedó, hizo familia y todo. De hecho, uno de los presidentes de Costa Rica, Abel Rodríguez, está casado con lo que sería la bisnieta del doctor Agustín Estal, ¿sí? Leida Estal. La escuela Barbosa es más antigua que la Agustín Estal. La Agustín Estal es de los años 30. Entonces, se llamó originalmente Bayamón High School. No es más que un par de años después de su construcción que entonces el alcalde Angelino Rivera pues propone que se le asigne el nombre de este científico tan importante, porque pues Bayamón no tenía, ni la isla de Puerto Rico, ningún edificio dedicado a esta figura tan importante. Esto es una cosa que van a hacer muchos alcaldes de Bayamón. Virgilio Dávila, el poeta, cuando fue alcalde del pueblo, lo hizo también con la plaza. La plaza lleva el nombre de Eugenio María de Hostos. Nuestra plaza de recreo lleva el nombre Plaza de Hostos. Pero en estos días que yo he estado investigando desde hace ya como un año y pico, quizás un poco más, la historia del casco urbano, me he percatado que no hay una ordenanza donde se crea el nombre Plaza Eugenio María de Hostos, pero todo parece indicar que es bajo la administración de Virgilio Dávila, y así pasó igualmente con Ramón Luis Padre. Ramón Luis Padre identificó en infinidad de edificios a figuras importantes, sobre todo Francisco Oller. El Museo Francisco Oller es un ejemplo de eso. Son figuras puertorriqueñas de mucho valor que no habían tenido el reconocimiento de asignarle una estructura, un edificio, y pues la administración de Virgilio Dávila en ese sentido inicia ese proceso de reconocimiento, y la sigue Angelino Rivera y la siguieron otros. Por ejemplo, también ahí en ese grupo de alcaldes estaría ubicado Rafael Torrech. La escuela Agustín Estal ha sido siempre un centro valioso de conocimiento. Si valoramos los años 30, por ejemplo,
y vemos a partir de su desarrollo cómo se van integrando esas aulas figuras de importancia, tendríamos que considerar también a los maestros que estuvieron ahí, como el director Casablanca o como la historiadora Isabel Gutiérrez del Arroyo, que fue profesora en la Agustín Estal. En ese ambiente estuvo también la escritora doña Laura Gallego. Casi todas las figuras importantes de Bayamón de la primera mitad del siglo XX estudiaron en la Agustín Estal. Si identificamos figuras históricas como por ejemplo los hijos de Braulio Dueño Colón, el compositor, vivía en Bayamón, ¿verdad? Braulio Dueño era de San Juan, pero vivía aquí. Y los hijos de él, en este caso Manuel Dueño, pasaron por la Agustín Estal. Lo mismo podemos decir de los hijos de Virgilio Dávila. Lo mismo podemos decir de todas las familias ilustres de Bayamón. Aquí la competencia, si podemos usar esa palabra, entre lo que era la educación pública y la educación privada, pues se la debatía en aquella primera mitad del siglo el Colegio Santa Rosa y la Agustín Estal. Era muy importante por eso. De hecho, el mismo alcalde, Ramón Luis Rivera Padre, estudió en la Agustín Estal. Y su esposa y sus hermanos, excepto el más pequeño que estudió en el Colegio Santa Rosa. La Escuela Agustín Estal nace como yo la entiendo y como se ha visto en los documentos, es como una extensión de la Escuela José Celso Barbosa, que es una intermedia. Entonces viene a sustituir a la Escuela Marshall. Por tanto, se va a convertir en una high school, una escuela superior con todas es bien interesante ver el cambio de las escuelas del pasado al presente. Las escuelas secundarias en el pasado eran prácticamente universidades. Es algo muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros hoy vemos la escuela superior como tenemos, gracias a Dios, tantas. Porque, pues, claro, los municipios, la economía, en cierta manera, el estilo de vida mejoró, la calidad de vida del puertorriqueño mejoró. Pero en los años 30, estamos hablando en la época de la depresión, ¿sabe? En plena depresión económica global, y una depresión económica global generada por los desastres del sistema económico que nos gobierna en aquellos años, aquellas burbujas que reventaron en Nueva York, generaron unas desestabilizaciones tales que se vivió una gran pobreza en el Puerto Rico de aquellos años. Entonces, tener una escuela secundaria en un municipio era más que suficiente. La gente que venía a estudiar a la Agustín Estal era como ir a estudiar a un recinto universitario porque venían de todas partes de Bayamón y Bayamón era enorme. Entonces, era más grande un Bayamón que no tenía casi carretera, porque no es lo mismo hoy día ver a Bayamón y encontrarnos con su tamaño, que obviamente es enorme, ¿verdad? Tenemos un Bayamón con una población que excede los 200,000 habitantes, segundo nivel poblacional más alto después de San Juan. Pues entonces, claro, en aquel tiempo Bayamón era prácticamente una jungla porque tú no tenías vías de acceso como las ves hoy día. La carretera 167 no existía. Este concepto de PR5 no existía. Lo que había en Bayamón para llegar al campo era la calle Comerío. Entonces, solamente el que vivió los años lo entiende. Entonces, venir a la universidad o venir a la escuela superior a estudiar era un sacrificio horrible. Tenía que venir la persona desde el campo, en guagua, por la calle Comerío, llegar al pueblo, para entonces venir a la escuela superior. Se hacían cursos de secretarial, se hacían cursos de diferentes temas, lo que sería contaduría o tenedores de libros, se hacían todos esos cursos en la escuela superior. Usted salía de la escuela superior bien preparado, máximo considerando que la Escuela Superior Agustín Estal tuvo entre su claustro a Isabel Gutiérrez, a Laura Gallego, al profesor Casablanca y otros más que estuvieron aquí trabajando con la juventud de aquellos años. Es una cosa completamente distinta a lo que vemos hoy. Para ser monumento histórico hay que seguir unos criterios a nivel federal. Por ejemplo, personas importantes que hayan estudiado o que hayan enseñado en ella, es uno de los criterios. Que el edificio haya servido en algún momento como algún tipo de refugio
o algún tipo de centro especial para el desarrollo de alguna ciencia, de algún trabajo intelectual, de alguna actividad histórica. Nada. La respuesta a tu pregunta está en la investigación que estoy realizando. Está en el trabajo que voy llevando a cabo ahora, donde pues yo podré, Dios mediante, documentar qué profesores estuvieron ahí con precisión y qué estudiantes salieron de ahí, cuáles han sido sus logros. Yo voto porque se convierta en un elemento histórico. Lo es, ciertamente, en mi opinión. Yo estoy muy satisfecho con la Escuela Agustín Estal. La calidad de estudiante que produce es la misma que ha producido siempre. La Agustín Estal se caracteriza porque sus estudiantes siempre han sido muy buenos y después han desempeñado bien a nivel universitario y después a nivel profesional, porque esto es un proceso formativo. La universidad no es la meta de ninguno de nosotros, la universidad es el principio del camino. La meta es el trabajo que vamos haciendo en el camino. Y la Escuela Agustín Estal ha hecho su trabajo. Y yo, como bayamonés, me siento orgulloso y siempre me he sentido orgulloso de la Escuela Agustín Estal, pero como historiador más, porque conozco el proceso, conozco el aporte, conozco la importancia y la labor. Esta escuela se levantó durante la depresión, siguió durante la Segunda Guerra Mundial, siguió ahí mientras la Guerra de Corea estuvo, siguió durante el conflicto de Vietnam y siguió ahí hasta el día de hoy. Otro de los autores que me gustaría nombrar, creo que no lo mencioné ahorita, es a don Carlos Orama Padilla. Don Carlos Orama Padilla es un autor sumamente importante porque fue historiador oficial. El historiador oficial de Bayamón, el primero lo fue Agustín Estal, que tiene Fundación de Bayamón, que es otro libro que tenemos que tener presente, que se publica en 1910. Pero después, don Carlos Orama Padilla va a escribir muchísimo sobre Bayamón y tiene un libro muy importante sobre figuras ilustres que se llama Algunos hombres y su tiempo, de Editorial Cordillera. Es un libro de los años 70 que ya debe estar fuera de impresión. Ese libro debe estar en bibliotecas únicamente. Don Carlos Orama escribió una historia de Bayamón, pero ese libro quedó inédito. Y su asistente de aquellos años, don Carlos Orama Padilla tuvo como asistente en su labor como historiador a Mario Rodríguez León, que hoy día es el doctor Mario Rodríguez León. Y Fray Mario había, siendo historiador oficial de la ciudad, Mario es el heredero de Carlos Orama. Mario se había lanzado a la búsqueda de ese libro porque, claro, este señor historiador Carlos Orama Padilla, del que yo estoy hablando, va a sufrir una enfermedad muy seria y va a quedar en cama, y el trabajo que había desarrollado inédito de historia de Bayamón quedó pues precisamente sin publicación, y Mario persiguió este trabajo lo más que pudo y nunca logró dar con él. Pero es muy importante, por lo menos tenemos acceso a Algunos hombres y su tiempo de Carlos Orama, que es muy bueno. Había mencionado yo los trabajos de Padre Mario, que serían Bayamón Notas para su Historia, que es muy importante y que tiene pedacitos de diferentes tópicos que pueden desarrollarse sobre Bayamón, entre ellos pues el aspecto de la agricultura, él trabaja el aspecto de la etnología, él trabaja también el tema del desarrollo de Bayamón, del desarrollo moderno de Bayamón, trabaja el doctor Agustín Estal, hace diferentes cosas muy importantes en estos dos tomos que son de historia de Bayamón antiguo y moderno. Mencioné también a Ignacio Lazagasti con su obra que vamos a llamar, bueno, como se titula, Cuaderno Histórico de Bayamón, que se publica en el año 83. Los otros dos libros de Mario se publican en el 85 y en el 86. Además de eso, cabe mencionar los trabajos periodísticos, los trabajos que se presentaron en el Todo Bayamón durante muchos años por el licenciado Mario Rodríguez. Lleva el mismo nombre del sacerdote que mencioné ahorita, pero no es la misma persona. Mario Rodríguez es un abogado de Bayamón que escribió muchísimas columnas para el Todo
y en esas columnas trataba temas de historia, muy bueno también. Yo estoy trabajando ahora una versión de historia oral, que la trabajo paralelo con el trabajo que estoy haciendo del casco urbano, y espero sacar ahí unas cuantas memorias que son de otros autores. Pero también cabe mencionar aquí el trabajo Bayamón Desarrollo Urbano, que habíamos hablado de Harrison, Joseph Harrison, que es el editor de este trabajo, un compilador, que hace un trabajo muy bueno sobre el urbanismo en Bayamón y sobre todo la perspectiva futura, que eso es lo más importante, por lo menos desde la perspectiva del urbanismo y de la planificación, qué es lo que va a pasar aquí después. Otro trabajo que es muy importante, hay un libro que se titula Memoria Pública. Hay un libro que se titula Memoria Pública de un autor que todavía nos acompaña, gracias a Dios. Él se llama José Arsenio Torres, que fue secretario de Educación. Y José Arsenio Torres escribe una autobiografía, un trabajo que se llama así mismo Memoria Pública, pero yo quiero llamar la atención a los primeros 2 capítulos de ese libro. Eso es una historia de Bayamón tremenda, del siglo XX, porque él vivió en Bayamón, estudió en la Agustín Estal, él pasó, vivió toda esta zona, muy bueno, un trabajo muy bueno y que explica mucho de Bayamón y que es bien importante. Más allá de eso, en el cine hay una obra que se llama Maruja, no sé si la han visto, hay una película que se produce en los años 50 en Puerto Rico. Toda está filmada en Bayamón, es el casco urbano de Bayamón. La película es ficción, pero las imágenes es el Bayamón de los 50. Que el que quiera evidencia en imagen en movimiento de Bayamón, solo tiene que ver Maruja. Ahí está actuando Marta Romero, Axel Anderson, Mario Pavón, un trabajo muy bueno. Dentro de estos trabajos, obviamente, dedicados a la historia de Bayamón específicamente, me parece que esos son todos. El municipio de Bayamón asiste en el proceso de que las escuelas estén en óptimas condiciones. Nuestra administración actual, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, siempre ha cooperado directamente con las escuelas de Bayamón en todos los aspectos. El municipio de Bayamón tiene una división escolar, hay una división de lo que sería educación municipal, que coordina servicios y reparaciones y diferentes tipos de tareas en las escuelas. Por ejemplo, la escuela Agustín Estal, su muro antiguo, el muro que da hacia la calle Betance, fue reparado hace unos 3 o 4 años atrás. Sí, hace un par de años lo reparó la municipalidad para evitar el colapso del muro y preservarlo también en su estado original. Porque como la escuela está integrada al mismo proyecto del casco y de renovación del casco, que es lo que pues motiva toda esta indagación del casco urbano, la administración actual está intentando convertir a Bayamón en el Bayamón de principios del siglo XX nuevamente, y que entonces la población viva en Bayamón. Lo que se busca es que el área urbana, el casco antiguo, sea de nuevo una zona residencial. La escuela pues tuvo una renovación de su verja, tuvo una renovación de ciertas áreas, porque también se integra a este proyecto de urbanismo, que es muy importante. Nuestra Plaza del Mercado, por ejemplo, se retocó y se renovó también teniendo en mente este nuevo proyecto. Y he visto las facilidades, es una escuela, como hablábamos ahorita, de los años 30, que obviamente necesita tener sus cuidados, necesita que se le ayude a preservar pues todo su físico interior. Y claro, los edificios antiguos son así. Los edificios antiguos son así. Uno puede acariciarlos, uno puede pintarles, uno puede renovarles, pero hasta cierto grado, ¿verdad? Nos pasa todos los días. Por ejemplo, en Bayamón trabajamos con edificios antiguos y el equipo de arquitectos que tenemos, que es muy bueno, cuando nos ponemos de acuerdo, obviamente, el historiador con los arquitectos para poder impactar un edificio, hay que hacerlo con pinza,
porque cualquier falla de cálculo, cualquier error que se comete, se paga carísimo, porque una pared no aguanta, qué sé yo, ciertos golpes, o este edificio no aguanta esta nueva forma estética, ese tipo de cosas. Pero en el caso del Agustín Estal, yo la encuentro muy bonita, está muy, muy bien arreglada. Cuando la vemos desde afuera, lo que vemos es una escuela muy bonita. Y claro, me imagino que siempre surgirán situaciones en las que habrá que incurrir en reparaciones y otras cosas. Pero también, claro, los estudiantes tienen que jugar un papel importante en esto. Y es que, por ejemplo, la escuela pues permanezca como está. Cuando el año escolar comienza, la escuela está reluciente. Y cuando el año escolar termina, es otra cosa. Aquí la familia, ¿no? Yo no pienso tanto en el estudiante. La familia. La familia es una unidad, y cuando la familia está en la sintonía cívica, está en la sintonía de proteger lo que se posee a nivel público, la misma familia fomenta en el estudiante esa protección. En mis años de estudiante yo recuerdo que se hacían brigadas de estudiantes para pintar las escuelas. Yo hace mucho que no veo eso, pero en mis años, cuando yo tendría 15, 16 años, se organizaban los estudiantes con los maestros, y los mismos muchachos conseguían el dinero, compraban pintura y pintaban una pared. Por ejemplo, en mi comunidad, en la Cacique Aguaybana, yo recuerdo que no había que esperar que el departamento fuera a pintar un salón. Nosotros nos dábamos a la tarea de conseguir la pintura y poníamos, claro, el salón de uno. Ya el otro grupo se encargaba de lo suyo, porque aquí lo importante es entender que un grupito de 15 o 20 estudiantes no cambia la escuela, pero cambia su salón. Y si cada 15, 20 chicos que están en cada salón hace lo suyo, usted va a tener una escuela espléndida. Los estudiantes deben entender que la escuela es, como decimos, o como se decía antiguamente, es la palestra de las ideas. Si perdemos la escuela, perdemos las ideas, porque es donde vamos a dilucidar las cosas. Yo les recomiendo a los estudiantes que piensen. Yo vuelvo a subrayar la propuesta de Descartes, que piensen, que duden de todo, menos de que están pensando, que duden y duden y duden, y esa duda les va a permitir, si tienen que reparar un salón, repararlo, pero más allá de lo físico que es la escuela, que la mantengan viva en lo intelectual, que es la vida de la escuela. La vida de la escuela no son las cuatro paredes. La escuela es como la iglesia. Jesús decía que la iglesia era cada vez que se organizaban las personas en nombre de Él. Decía, siempre que estén unos cuantos en nombre mío reunidos, yo estaré ahí con ustedes. Entonces, ¿qué edificio necesitas tú? Si están los 10 o 12 amigos orando, yo estoy extrapolando el ejemplo a la fe, están ahí unidos, esa iglesia es más grande y más poderosa que cualquier templo de piedra que tú puedas construir. La escuela es lo mismo. La escuela es lo que tú eres. Entonces yo les recomiendo a los chicos del Agustín, lo mismo que les recomendaría a los chicos de cualquier escuela, que valoren lo que poseen y que piensen, que no dejen que los piensen. No, estamos viviendo en una época donde tú piensas o te piensan. Así que piensen y razonen ustedes para que nadie los piense ni los razone. Ustedes solitos decidan. Por lo menos yo he conversado con estudiantes que estuvieron en el Agustín Estal en los 50. Y ellos hacían comercio, y ellos hacían secretarial, y hacían todo tipo, bueno, contabilidad se hacía en la escuela Agustín Estal. Y salían del Agustín Estal con una preparación tremenda, era cuarto año, pero podían trabajar en cualquier sitio. Yo entiendo que prácticamente desde sus inicios, la escuela Agustín Estal ha sido especializada en eso. Ese ha sido el fuerte del Agustín Estal siempre. Tenemos la opción de que los que no pueden estar aquí temporalmente porque están ahora en sexto grado, lo puedan ver cuando estén en esta etapa. Claro, lo que estamos haciendo aquí es un acto histórico, porque lo que estamos haciendo es preservando un pedazo de la realidad para el futuro.